que ya no lo conocemos así, ahora se llama trastorno de identidad disociativa, ¿vale? Nada más. Ok, doctora. Sí, sí me escuchan porque desactivé el micrófono y no sé. Sí te escuchas. Sí, sí, claro. Ok, bueno, y en la definición que nos marca la ficha en línea, nos dice que estos son trastornos en los cuales hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno, y que deben incluirse aquí solo estados de trance involuntarios o no deseados y que tienen lugar fuera de situaciones religiosas o culturalmente aceptadas. Esto es algo que se puede entender de distintas maneras. No es el hecho de que no puede estar relacionado con la religión o no, pero más bien a lo que se debe es que sea completamente involuntario, sino que no sea por que él esté consciente, ¿no? De que por la religión haya tenido esa actitud. O sea, la clínica, por así decirlo, tiene que comenzar ajeno a todo esto, en una situación a lo que le llamaremos cotidiano. O sea, la vida del paciente debió ser normal y de pronto comenzó a tener estas actitudes extrañas. Bueno, y aquí en anterior vimos como que lo cultural, ¿no? De cómo iba iniciando. Aquí, bueno, ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la expresión leve, ¿no? De una molestia hasta manifestar ira o furia. En casos extremos, el mismo horror o el temor que sienten estos pacientes lo lleva a casos extremos o crisis, digamos, de furia, en donde empiezan a blasfemar o empiezan a insultar. Y lo ponen al objeto religioso, pero bueno, pueden ser pues a cualquier cosa, ¿no? Incluso entre la familia. Nos dice que después de tener este episodio, ¿no? De furia, vamos a tener una crisis de ausencia. Más bien es algo, un estado de trance, ¿no? En donde el paciente queda, pues, ajeno a la situación de todo lo que sucede, eh, y posteriormente una amnesia. O sea que no recuerda nada de lo que hizo. Ese episodio de furia es inexistente para él, no recuerda que haya sucedido. Y posterior a esto podremos ver cómo emerge una segunda personalidad. Esta segunda personalidad es lo característico, ¿no? Porque por algo se llama trastorno de trance o posesión. A diferencia eh, de otros trastornos o patologías, como le quieran llamar, el paciente sí puede estar consciente de lo que otras personalidades dicen. Aquí ya me va a corregir, doctora, pero a lo que leí es que en ocasiones las personalidades pues sí pueden tomar control, pero el paciente o todas las personalidades sí están como enteradas de la situación, de lo que sucede con todas. Aquí no. Aquí la segunda personalidad que se toma en el paciente no le deja, ¿no? A la persona que todos conocemos, o sea, al paciente, eh, tener control, ¿no? Y no tiene idea de lo que hace esta segunda personalidad. Esta segunda personalidad tiene un carácter maligno, ¿no? Así lo marcan, pero es simplemente alguien agresivo, alguien que desconoce todo, alguien que siente mucho temor y por ende tiene esa tendencia a la violencia. Nos dice que puede haber, ya aquí empieza a jugar mucho con lo que es el cuerpo del paciente. Las pupilas pueden ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es lo que principalmente conocemos, que se le ponen los ojitos en blanco. Aquí los músculos faciales siempre van a estar en tensión. Puede haber una crispación en manos y la voz puede ya tener estos tonos de odio y rabia. También nos dice que se puede engrosar un poquito. Eh, una vez acabada la crisis, pues la persona vuelve a la normalidad. Es decir, una vez que este episodio donde la segunda personalidad toma control, pues la persona vuelve a la normalidad y no recuerda pues nada de lo que sucedió. Y después, posterior a esto, puede tener alucinaciones sensoriales. Y iremos desglosando cada síntoma, que es principalmente lo que ustedes vienen a ver hoy.
¿Tiene algún comentario, doctora? No, está súper bien. Ya, Ok, yo creo que a lo mejor al final, ya que termines, hacemos comentarios, ¿sale? Pero sí, hasta el momento no. ok. Bueno, en etiología, es decir, los factores que puedan desencadenar este tipo de trastornos, el primero, pues, son experiencias traumáticas que hayan implicado un gran sufrimiento psicológico. Maltrato infantil, todos esos problemas que hayan sucedido durante la infancia, este, de toda índole que lo haya marcado demasiado, no sé, que haya tenido experiencias igual con este tipo de cuestiones religiosas, que haya sido sometido, no sé, a estos procedimientos, ¿no? De ocultismo y todo eso. Nos dice que los adolescentes y adultos jóvenes son eh, gran parte de este sector afectado porque son los que tienen más problemas psicológicos, llegan a tener baja autoestima, incluso han escuchado, ¿no? A las personas que dicen que no, pues esa persona era vulnerable, por eso el demonio la tomó y todo eso, ¿no? Entonces, se debe más a que como que tienen estos problemas psicológicos que tienden a desarrollar estos trastornos, según la literatura. El hecho de que haya disfunciones familiares, dificultades en relaciones interpersonales que sí va muy marcado, puede desarrollar algo que se llama eh, trastorno psicótico compartido. Esto es no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero de ahí viene el sustento, ¿no? De las dificultades en relaciones interpersonales, por eso este, pueden suscitarse así, ya lo hablaremos más adelante. Y también el contacto excesivo con estar involucrado en la religión o el ocultismo, pues pueden generar a que se desarrollen este tipo de trastornos. Y nos dice que si ya hay datos, ¿no? De estos síntomas, pero no son lo suficientemente graves, ¿no? Para que nosotros los podamos identificar, pues es donde empiezan a grabar. O sea, el contacto con exorcistas o cualquier otra persona que por algún método, pues que no esté avalado y que no tenga como, una veracidad de que sí funciona, pues puede empeorarlo gravemente. ¿Por qué? Porque alimenta más la realidad del paciente. Bueno, y en la sintomatología, aquí podemos ver, lo primero es la aversión de lo sagrado y la furia. Los datos de furia comienzan pues con una ligera sensación de molestia, pueden iniciar primero como una cefalea, un dolor de cabeza, también ligeras molestias en el cuerpo y la aversión de lo sagrado, esto pues no es necesariamente hacia lo sagrado, ¿no? Sino es lo que más no conocemos, pero puede ser a cualquier otra cosa, ¿no? Que sienta repudio, sienta odio, ¿no? Estas personas sienten este, un horror y pueden sentir odio hacia una cosa. Y aquí dice que todo puede ser a partir de un trauma que detone este estímulo hacia el elemento sagrado o al elemento que esta persona esté atacando, y que estos ataques de furia podrían ser una respuesta al estímulo presentado, generando poco a poco una sobreexcitación de la corteza cerebral. Aquí también podemos tener datos de fatiga y amnesia, ¿no? Estos datos, hablamos de la sobreexcitación de la corteza cerebral. Esto puede generar obviamente fatiga por una sobrecarga funcional, que el paciente siempre tenga esta apariencia de estar cansado. También podría estar relacionado eh, este, a un colapso momentáneo que pueda generar esta amnesia que les mencioné en un inicio. Y también, el hecho de que pueda distanciarse un poco, ¿no? El hecho de que no recuerde nada y se sienta cansado, pues, de alguna manera lo puede privar de las, relaciones, ¿no? Que podía tener principalmente con la familia. También tenemos lo que es esta segunda personalidad y clarividencia. ¿Por qué pongo aquí clarividencia, no? A pesar de que es un término como que se puede prestar a muchas cosas. Lo que sucede aquí es que esta segunda personalidad que les digo puede ocasionar ciertas modificaciones en el paciente. Por ejemplo, el cambio de la voz para manifestarse tiende a sobreactuarse.
Y esto es lo que genera lo que en películas hemos conocido y se ha hecho popular, ¿no? Esta voz, como si es mujer, que suene mucho a de hombre, que suene muy grave, muy tosco, y el hecho de que pueda adivinar supuestamente la vida de una persona, pues puede ser principalmente porque esta segunda personalidad, como es ajena totalmente a la persona, tenga ciertas habilidades psicosociales en donde puedan obtener ciertos datos. Esto no está evidenciado de ningún modo, pero es lo que la evidencia científica sugiere que puede estar pasando. Obviamente aún hay mucho en la medicina que se desconoce. Y bueno, aquí nos dice que emerge entre este colapso cerebral como una respuesta a la gran carga de procesos nerviosos que están sucediendo en ese instante. También el hecho de hablar en otro idioma, esto es también de las cosas más conocidas que nosotros hemos escuchado hablar y hemos visto también en la cultura popular, y es que el paciente empieza a hablar en otras lenguas, ¿no? Esto tiene su sustento también científico, que es el síndrome del idioma extranjero. Este es un trastorno en donde el paciente tiende a cambiar mucho el acento de lo que, de su lenguaje natal. Puede llegar a hablar, incluso puede ser muy compatible con algún idioma en específico. Y sí es algo, pues no puedo decir que sea muy común, pero digamos que sí se ha visto lo suficiente como para tener evidencia científica y que está condicionado a ciertas lesiones. Por decir, un evento vascular cerebral, algún trauma, esclerosis múltiple. Estas afecciones, sobre todo si afectan la zona frontotemporoparietal, pueden ocasionar este tipo de trastornos. También en la zona subcortical del cerebro. Todas estas lesiones en estas zonas podrían condicionar a un síndrome del idioma extranjero. No quiere decir que la vayan a ocurrir, pero si tendríamos que buscar algo, pues puede ser por esto. Y también ciertas anomalías en el giro este, precentral, el giro postcentral, las áreas este, parietales izquierdas, las áreas motoras suplementarias. Las lesiones aquí pueden condicionar o se han visto relacionadas al síndrome del idioma extranjero. Y bueno, es algo que se tiene que tomar en cuenta y que no tiene que asustar a nadie de ningún motivo. La levitación, esto pues ustedes dirán, rayos, ¿eso también tiene su sustento? Pues claro que sí, a pesar de que se vea muy increíble y pareciera que no existe, pues algo que lo pueda, que suene muy increíble, pero no, esto es simplemente física. Hablamos hace un momento eh, de lo que es la sobreexcitación de la corteza cerebral. Y para esto habría que ver un poco de lo que es la física. Y aquí nos dice que la levitación es este fenómeno físico que ocurre cuando un objeto es mantenido de manera estable en el aire, en una posición particular, sin sujeción mecánica alguna. Y aquí nos dice que para que exista la levitación en un campo gravitatorio se deben cumplir dos condiciones. La presencia de una fuerza que contrarreste el peso del cuerpo y que para la suspensión estable es necesaria una fuerza variable adicional que se oponga a cada desplazamiento del objeto respecto a la posición de levitación. Y aquí, perdón, y aquí lo principal es que hay una sobreexcitación de la corteza cerebral. Esto de alguna manera altera los componentes bioquímicos y es tanta esta sobreexcitación que puede provocar un campo, creí que había puesto así, esta sobreexcitación de la corteza cerebral y estos cambios de componentes bioquímicos puede provocar lo que es un campo electromagnético nulo. Y esto a su vez chocar con si la superficie en donde está pues va a depender obviamente del material, los factores de acción que condicionan a otro campo electromagnético puede hacer que el paciente levite o de esa sensación. No es algo exagerado, tampoco quiere decir que se va a elevar y va a alzarse. Si alguien conoce alguno de estos casos que no hayan sido, yo lo vi en una película o me lo dijo un amigo, ¿no? O sea, no hay algo que haya comprobado que estas personas puedan alzarse por tanto tiempo, es simplemente un fenómeno físico que ocurre o que puede ocurrir en estos pacientes y sobre todo cuando ocurre esto, como ya es tanta la sobreexcitación que hay, el sujeto o el paciente no es consciente de lo sucedido.
Y aquí es lo que habla, ¿no? Después de esto parece encontrarse en lo que es una especie de trance. Así que de ningún modo, si presenciamos alguna de estas cosas, no, pues tampoco debería de impactarnos, tiene su sustento científico. Yo sé que suena algo increíble, pero pues es mera física y lo único que deberíamos hacer es maravillarnos de lo que es nos regala, ¿no? El mundo y la naturaleza. Y aquí esto que metí aquí en medio habla sobre la diferencia de neurosis y psicosis en estos pacientes. Aquí marca que la neurosis lo podría interpretar yo como que estoy observando al diablo y un paciente psicótico me diría, el diablo me está observando. Y aquí un comentario dice, en la neurosis prevalece la duda, mientras que en la psicosis existe la certeza de esa realidad distorsionada. Es importante diferenciar, ¿no? Para fines de diagnóstico. También puede haber náuseas o expulsión de secreciones orales y gástricas. La mayoría de estos pacientes se han visto relacionados con algunos trastornos de índole gastroenterológico. Pueden ser que estos pacientes lleguen a sentir mareos o a sentir vértigo, o nunca va a ser específico la descripción que ellos den. Y de alguna manera ellos y llegan a expulsar este vómito que también ha sido muy usado, ¿no? En bastantes casos, en bastantes películas, documentales, que hay presencia de vómitos. Bueno, pueden ser precisamente por este daño que se genera gástrico, que tiende a sacar, que tiende a ser, o sea, no llega a ser, la comida no la tolera, por así decirlo, sobre todo cuando llega a emerger esta segunda personalidad que les hablé en algún momento. Entonces, sí es algo común, es parte de la sintomatología que tenemos que tomar en cuenta, que tenga náuseas o que empieza a expulsar. Incluso llegan a ser los casos tan graves que ya después de sacar el contenido que evidentemente nosotros conocemos que puede ser relacionado a alimentos, ya llega a cambiar la coloración, a ser un poco más oscuro, y eso ya indicaría un cuadro grave en el paciente. Y también lo importante son los elementos alucinatorios. En estos pacientes es común tener siempre alucinaciones y de estos estilos vamos a desglosarlos. Primeramente, las alucinaciones visuales, ¿no? Estas personas refieren ver sombras, ver bultos que se mueven, pueden ver muertos debajo de la cama, que ven espíritus, que los espíritus que estas personas refieren siempre van a ser personas que no son del todo claras, ¿no? A eso se refiere, o que tienden a desaparecer, ¿no? Animales que ven animales que obviamente no tienen que estar ahí, porque son alucinaciones, y personas en blanco y negro, o sea, va relacionado a lo que es la definición de una alucinación de un espíritu. También pueden tener alucinaciones olfatorias, ¿no? Tener la sensación de que siempre huele a podrido, que huele a muerto, que llegan a tener cierta noción de que hay flores cerca, de que huele a azufre, o a ser allegado a algún tipo de perfume, que huele a formol, amoníaco, o describir que hay un olor a tumba. También puede haber alucinaciones gustativas, es decir, que ellos sientan, ¿no? Un sabor a sangre, un sabor amargo o algo inespecífico que le cause pues esa sensación de desagrado. También alucinaciones sinestésicas. Estas alucinaciones se refieren mucho a lo que es la perspectiva del paciente hacia su propio cuerpo. Es decir, el paciente puede llegar a ver, estoy rodeado de hormigas, estoy rodeado de bichos, o una cadena me estaba sosteniendo y lastimando mi cuerpo. No es nada más que alucinaciones y también alucinaciones cromáticas, es decir, ver manchas de un solo color o que lo llaman espíritus, que son simplemente es la perspectiva, ¿no? De una persona, vamos a verla pues de un color que evidentemente muy marcado, que no correspondería a lo normal. Dentro de todo lo que les comenté, ¿qué factores van a facilitarme a mí el abordaje? Primeramente, como digamos que en donde se dificulta mucho es en la comunidad, así que lo principal sería primero estudiar las creencias de la zona, ¿no? Esto va a ayudar bastante, ¿no? O sobre todo al momento que yo llegase a tener un caso así. Y estas creencias, ¿qué tanto influyen a la comunidad? O sea,
realmente le influyen mucho. Hay ocasiones donde hay curanderos y que chamanes, y la gente sí es muy entregada a esas personas. También conocer a los líderes de estas creencias. Por ejemplo, ya hablé de los curanderos, bueno, pues hay que conocerlos, ver cómo es esta persona. Y también nutrirse de la información sin interferir el uno con el otro. En alguna ocasión tomé el comentario de un doctor que decía que siempre para dar en comunidad, que siempre para recetar, él siempre se apoyaba de esta persona que nada más les daba el medicamento ahí. Digo, no es lo ideal, ¿no? Pero pues en un público a lo mejor así de ignorante, ¿no? De lo que es el sistema médico, pues a lo mejor sería una opción. Y también establecer estos lineamientos de comunicación que hay entre estas personas y nosotros. Debemos estar en constante comunicación, no recurrir a ceder, ¿no? A creer esto o a practicarlo, por supuesto que no, pero sí comunicarnos con ellos, porque ellos en partes van a ser líderes de estas comunidades, ¿no? De algún modo, y nos van a mantener enterados de cualquier cosa que pase, independientemente de si presentes de trastorno o no, van a permitirnos llegar más con la comunidad. Y esto es muy importante. También capacitar a estos líderes de creencia en que si algún procedimiento de ellos sale mal, nosotros podamos estar ahí para intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a decir que llega una persona poseída que tiene ese trastorno y algo empieza a salir mal, se empieza a tener como una crisis convulsiva o cualquier otra, cualquier otro padecimiento que salga extra por ahí, pues no está de más que haya un personal de la salud ahí para verificar que obviamente lo ideal sería que primero ese paciente pase, ¿no? Con un profesional de la salud. Pero bueno, entiendan que en algunas comunidades no, pues no se va a poder recurrir a estas situaciones. Y también existe un protocolo de abordaje, ¿no? De primer nivel, todo, ¿no? Vamos a identificar primeramente al paciente. Generalmente nos vamos a apoyar mucho del familiar. Estos pacientes nunca van a llegar solos, a menos que el paciente esté consciente de que ya le genere muchos problemas, pero estos pacientes siempre van a llegar con familiares. Y vamos a preguntarle, bueno, perdón, antes estos pacientes van a llegar siempre ya agudos, o sea, agresivos, van a llegar posiblemente con esta actitud de no cooperar, entonces por eso van a llegar con un familiar. Y este familiar hay que preguntarle si ha recurrido a algún procedimiento de índole religioso o ya tuvo por ahí, fue, no sé, que lo ramieran, no sé, que haya alimentado más todavía el trastorno. Si sí o si no, para estar enterados de, ok, está bien agravado el caso, vamos a evaluar el estado físico y mental, de no ser posible, vamos a intentar inmovilizarlo. Después, hay que ver si el paciente recurre a la violencia. Si sí recurre, vamos a intentar, con la ayuda y con todos los protocolos, intentar administrar un sedante. Si se calma, ok, me facilita las cosas y voy a poder interrogar de una mejor manera a los familiares. Ok, ¿cómo empezó esto? Porque si el paciente llega con un cuadro muy agudo, pues difícilmente vamos a poder hacer todo esto de manera correcta. Y después de interrogar, pues ya hago la historia clínica, la exploración física, ¿no? Del paciente, si llega a calmarse, si no lo llega a hacer, bueno, vamos a intentar inmovilizarlo y aislarlo de los demás pacientes porque representa un peligro para los demás y referir a un segundo nivel de atención. Ya no le corresponde, obviamente, al médico pues de primer nivel, lidiar con estos pacientes. Seguramente le darán un mejor trato a algún psiquiatra o no sé, depende, de lo que esté a la mano, lo ideal es que ese paciente esté pues aislado y que sobre todo que esté calmado. Porque en condiciones así puede pues, representar un peligro no solamente para los otros pacientes, sino también para el personal médico que está a cargo de él, incluso a los familiares. Y bueno, doctora, eso es la información a grandes rasgos que traigo, los demás son casos. Nos gustaría compartirnos más información. Luis, ¿verdad? Quedamos. Sí. Ok, bueno, primero, pues muchas felicidades, Luis. Es una excelente ponencia. Me enseñaste un chorro.
Eso es lo padre de seguir participando en ponencias, siempre aprendes cosas nuevas. Creo muy acertado de tu parte también. No sé si a ti fue como tal que se te ocurrió traer este tema sobre la mesa. Espérenme tantito. Es que tengo aquí mi bendición, Bien, entonces, la verdad es que es un tema como tal, esto que ustedes están presentando como tal, la posesión, o sea, la cuestión disociativa, pues sí, se habla, y sin embargo tampoco es algo que constantemente se esté hablando mucho en los congresos y en artículos, como comentábamos, de hecho no hay artículos tan recientes, ¿no? Entonces, pero como tal este tema, la verdad es que yo nunca lo hemos abordado, tengo poco de egresar o durante la residencia, digo, tampoco he asistido a miles de congresos, pero de los que llevamos no hemos abordado esta situación. Y es sorprendente que no lo hagamos porque pues estamos en un país en donde las cuestiones culturales pues influyen mucho, ¿cierto? Entonces, creo que el abordaje, permítame. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ok, entonces les decía, ¿no? De hecho, en el manual diagnóstico de trastornos mentales, justamente nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, siempre tenemos que evaluar el contexto cultural. Tú ya hiciste también la diferencia entre lo que es psicosis y todos los síntomas, me parece muy adecuado todo lo que hiciste. No tengo yo comentarios al respecto, salvo que tus compañeros tengan más bien dudas de qué es una cosa, qué es otra, pues lo podemos platicar. Hay cosas, por ejemplo, que tú comentaste, incluso en la sintomatología, que se tienen que descartar, ¿no? Siempre tenemos que descartar la parte orgánica. Por ejemplo, tú ya presentaste o hiciste algunos comentarios sobre cosas a lo mejor agudas y graves que podrían poner en riesgo la vida o la función del paciente, como lo sería un evento vascular cerebral, ¿sale? Y bueno, a lo mejor solo añadir que en la cuestión de las alucinaciones, para nosotros, todas las alucinaciones que no sean auditivas, sobre todo las olfatorias y las visuales, son orgánicas hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, es muy común, no sé si han llevado ya la materia de neurología, no sé si han visto el tema de epilepsia, ¿sí? No sé, más o menos hay de diferentes grados aquí, ¿verdad? Los estudiantes. Sí, hay de distintos grados, pero... Bueno, no la se preocupe. epilepsia es una situación, una enfermedad que es muy camaleónica. Estamos acostumbrados, bueno, y la población también está sobre todo muy acostumbrado que epilepsia son solo las crisis tónico-clónicas, ¿sale? Cuando van a encontrar que es una barbaridad de sintomatología y muchas veces se pueden confundir con síntomas psiquiátricos, ¿sí? Entonces, a lo mejor solo añadir eso, que parte de los estudios que se podrían hacer en el paciente, que pues como lo dices en tu abordaje, lo ideal es mandar a segundo nivel, ¿no? Pues son de los estudios que tenemos que hacer también. Todo esto que comentaste tú de cómo hacer el abordaje o cómo no me acuerdo cómo lo manejaste en la diapositiva de cómo evaluar la cuestión cultural, me parece muy acertada. De hecho, es lo que se comenta también en el manual diagnóstico. No pude bajarles, la voy a tratar de conseguir, porque ahora en el manual reciente, en el DSM-5, hay una entrevista semiestructurada que se llama entrevista de formulación cultural, que en esta entrevista lo que justamente se evalúa es la identidad cultural del individuo, cómo esa cultura puede hacer que la interpretación de los síntomas del individuo sea de una manera particular, ¿no? Y cómo también la cultura
nos va a tener factores, nos va a proporcionar factores de estrés o rasgos que hacen que o seamos más vulnerables a la situación o que la podamos afrontar mejor, porque también eso influye. Y la relación entre el individuo y el interlocutor, ¿no? Entre el paciente y el médico, pues. Entonces, todo esto que tú comentaste, la verdad es que no hay una receta de cocina de cómo hacerlo, pero la idea que tú transmitiste es muy buena, o sea, la cuestión de, pues no vas a cambiar las creencias, ¿no? De una cultura. Honestamente, yo no realicé mi servicio social en una comunidad rural, pero sé que, pues por comentarios de mis compañeros, sé que es difícil y como quiera, lo vivimos en la consulta de psiquiatría. Afortunadamente, cada vez es menos común esta situación en donde llega el paciente y ya fueron, como tú dices, que si a Catemaco, que si lo ramearon, que si cada vez es menos común. La verdad es que la historia de la psiquiatría ha sido muy, muy, no sé, muy difícil, ¿no? Yo creo que ustedes todos saben que anteriormente, pues los pacientes psiquiátricos eran considerados justamente a lo que va del tema, ¿no? Que eran endemoniados, poseídos, los trataban como brujos, chamanes, etcétera. Entonces, cada vez es menos frecuente, pero todavía existe. Y esto se los comparto así como de manera empírica, porque no tendría yo como el sustento científico para decírselos, pero en mi práctica, a mí lo que me ha sorprendido es que esta creencia no está limitada a personas con nivel socioeconómico bajo. He tenido, que generalmente pues son los padres o los familiares, ¿no? El paciente que está en esta situación pues no va a pedir la ayuda, son los familiares. Personas que, o sea, a mí me sorprende porque, no sé, son personas con estudios incluso de posgrado y todavía existen estas creencias. Entonces, esto habla de cómo la cultura es tan fuerte, ¿no? Entonces, por supuesto que es todo un tema. Ahora, tú me decías que nos vas a presentar unos casos y que algunos Ajá. médicos te compartieron como tal algunos casos, ¿verdad, Luis? Sí, pero nada más me llegó uno, pero no sé si alguien de aquí obviamente quiera intervenir o tenga alguna duda. Acuérdense que al principio les dije que son libres de preguntar lo que quieran. Nada más, no he checado el chat, pero creo que no ha habido preguntas. Uh-huh. O si alguien active su chat de voz, digo, su micrófono, perdón, pues para que nos externe, ¿no? Su participación o tenga algún comentario y qué se hace con aquellos hechos en donde, no sé, hay que tiradero de cosas y nadie, y no hay ninguna persona, no sé, alguien que quiere hacer un comentario así, es bienvenido. ¿Puedo platicar o, bueno, preguntar algo? Claro, Yo. Sergio, ¿verdad? Ah, sí, así es. Así es, compañero. Sí, yo estaba leyendo de esa sintomatología y me pareció muy, muy interesante. Pero aparte de todas las que tú mencionaste, que son bastantes referencias de cómo es que se pone un paciente con ese tipo de posesión, ¿no? Este, También otro que se me ocurrió que también puede pasar en la cultura general, que lo vemos en las películas, es esta posición opistótonos, creo que se llama, este, refiriéndonos al arco de Cercla, que yo tenía una pregunta con eso, ¿qué podría ocasionar este tipo de posiciones? Ya que algunos piensan que pues obviamente está poseído y está haciendo el cuerpo, lo está manipulando otra entidad, ¿no? Pero en realidad yo creo que es otra cosa, ¿no? Ok, pues yo creo que justamente lo que les comentaba, ¿no? Pues aquí sería lo mejor si el familiar te está refiriendo como alguna posición extraña, por así decirlo,
estamos obligados siempre a pensar en una cuestión de epilepsia, ¿sí? Las crisis de epilepsia, no sé, por ahí les voy a compartir las guías clínicas actuales que están en español, y hay toda una clasificación nueva. Todavía van a encontrar colegas que hablen sobre las crisis parciales y las crisis generalizadas. Actualmente ya no se debería de usar esa nomenclatura, ahorita se debería usar como crisis focales y crisis generalizadas. Y dentro de esas crisis tenemos a las no motoras, a las motoras, y tenemos, es toda una clasificación, ¿no? Si perdemos el estado de alerta, o el contacto con el medio ambiente. Entonces, podría ser una cuestión de este tipo. Y aquí es donde les decía yo también que en la cuestión de los diagnósticos, ¿no? Fíjense que como tal, este trastorno de trance y posesión, que lo llama así la CIE, no es tan común, afortunadamente. Los trastornos disociativos, los trastornos conversivos, lo que llamamos las pseudocrisis, ¿sí? O sea, pacientes que se suponen que están teniendo una crisis epiléptica, pero en realidad no lo es, que es lo que conocemos como crisis conversivas, que también para ir tratando de disminuir el estigma hacia estas situaciones, ya no deberíamos de llamarlas como tal pseudocrisis, sino más bien como crisis psicógenas. ¿Sí? Entonces, pudiéramos hacer también, o pudiéramos considerar que el paciente está teniendo una crisis psicógena. Hay ciertas cuestiones que nos pueden orientar clínicamente a que no se trata de una crisis epiléptica, sino se trata de una crisis psicógena, pero tenemos que descartar la organicidad. Este es un diagnóstico de exclusión. Siempre ustedes como médicos tienen primero que descartar organicidad, aún así sean psiquiatras. O sea, muchas veces los pacientes esperan que nosotros digamos, sí es, pero a veces el paciente ya llega estudiado, pero a veces no, y nos toca a nosotros hacer el protocolo de estudio, ¿sí? No sé si con esto aclaro tu duda, Sergio. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra persona que tenga un comentario? Bueno, igualmente no sé si mi compañero ahorita que mencionó sobre la postura de opistótonos también se pueda referir a la posición por una infección de Clostridium tetani. También puede ser una característica de la rigidez de los músculos. Sí, sí tienes razón. Afortunadamente también es algo bastante, ya no es algo frecuente. O sea, sí, finalmente siempre tenemos que descartar organicidad, ¿no? Tenemos que pensar también una neuroinfección. O sea, si el abordaje siempre tiene que ser primero a descartar que no existan cuestiones físicas, orgánicas, que expliquen mejor los síntomas a alguna cuestión psicológica, ¿sale? Que, bueno, finalmente las cuestiones psicológicas, las cuestiones ambientales, muchas veces pues son capaces, o la mayoría de las veces, pues son capaces de producir cambios. Existe una disciplina que se llama psicoinmunoneuroendocrinología, que esto quiere decir que todo está conectado con todo. La verdad es que nuestra mente es muy poderosa, en el sentido de que las cuestiones mentales, estamos hablando de mente, no cerebro. Finalmente siempre ha habido un debate que si hay una diferencia entre mente y cerebro. Lo más reciente pues es que es uno mismo, que finalmente el órgano de la mente es el cerebro. Entonces, con esta disciplina nos hemos dado cuenta pues que todo está conectado con todo, o sea, las cuestiones emocionales, las cuestiones psicológicas son capaces de producir cambios a este nivel. Existen ya un montón de estudios en donde, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, la depresión tiene algún rato que se está postulando como una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, o que también influye mucho, por ejemplo, en procesos como el cáncer. Las personas que están deprimidas tienen menor esperanza de vida, tienen un peor pronóstico, y esto no nada más es por la cuestión psicológica, sino porque las interleucinas
o sea, están más alteradas o hay más cambios en las cuestiones con depresión. Entonces, esto explica muchas de estas situaciones. Bueno, ¿alguien tiene otro comentario, otra pregunta? Yo solo quiero comentar que me pareció súper increíble lo de la levitación. Que sea posible por tanta actividad cerebral es sorprendente. Muy loco. Yeah. Sí, está muy loco, pero pues como dice Luis, es física, sí, yo también es de, wow, todo tiene una explicación, ¿no? Bueno, nosotros que somos científicos, pues a todos le queremos encontrar explicación. Por aquí en el chat hay una pregunta, dice, ¿cómo tratan con los familiares de los pacientes que están realmente a una explicación médica y psicológica? Sí, pues justamente es un tema bastante complicado porque a veces pues lo van a rechazar, ¿no? A lo mejor a veces aquí la sugerencia sería pues no batallar en ese sentido, sino lo importante aquí es que acepten la evaluación, que acepten el tratamiento. Si ellos quieren creer que porque no, pues no les toque mucho ese tema. Yo creo que aquí como que su tarea sería tratar de convencer al familiar, pues, de que le realicen los estudios necesarios, de que vayan a la referencia de segundo nivel. A veces es también como una cuestión de, tenemos que ser muy empáticos con esta cuestión. Obviamente va a chocar mucho con nosotros, de, ¿cómo está creyendo eso, no? Pero tenemos que ser empáticos de que, pues, esas son sus creencias, sus cuestiones. Digo, no nada más es la cuestión cultural y que en las comunidades rurales, también tiene que ver muchas veces con las cuestiones religiosas. Yo, por ejemplo, les puedo compartir que estoy ahorita batallando mucho con una familia de un chico que es consumidor de sustancias y de repente pues hace episodios de psicosis. Ya le rescatamos, le hacemos esto y la mamá de repente suspende el tratamiento por sus creencias religiosas y esto es una persona con posgrado. Y ella me dice, no, es que yo tengo fe en Dios, ya no le quiero dar medicamentos y ya, que bueno, me sirvieron sus medicamentos para un ratito, pero ahorita ya se lo voy a poner en manos de Dios. En plena episodio psicótico se lo llevó a un retiro, que como decía Luis, lo único que hacen es como, él decía, alimentarles, ¿sí? En efecto, refuerzan los delirios que el paciente puede estar teniendo. Entonces, yo muchas veces, sí con los familiares les digo que yo respeto mucho sus creencias, pero que en ese momento no es ideal estar haciendo estas cosas, o incluso cosas tan simples como leerles la Biblia. Por ejemplo, una persona, permítanme, gracias, una persona con delirios místicos religiosos, no es una buena idea leerle la Biblia, porque le está fomentando más estos delirios. Entonces, sí, es bastante complicado y a veces, pues yo decido, pues sí, que lo crean, pero mientras le hagan los estudios, mientras le den el tratamiento, es de que incluso a lo mejor jugar con estas creencias de, bueno, sí, es que a lo mejor es por eso, pero esa cuestión finalmente le está haciendo un cambio químico, ¿no? Y a veces así es que los logro enganchar. Bueno, les decía con esta mamá, pues sigo batallando con ella porque, por ejemplo, ahorita ya otra vez se me desapareció, porque ella decide que su fe religiosa y todo esto, yo ya le he dicho, yo no tengo nada en contra de eso, está bien y todo, pero además de eso, no es suficiente, ¿no? Además de eso, vamos a tener que darle el tratamiento. Y es una persona que es, ahora sí como dice la gente, estudiada, y hasta el sol de hoy todavía no logro hacerla consciente de que ella es la que le está dando la torre a su hijo, porque todo ese tiempo que el chico pasa, hay algo que nosotros nos preocupa mucho y más o menos, no tengo el dato exacto, pero más o menos yo creo que en México sí nos tardamos como unas 60 semanas en iniciar el tratamiento para una persona que tiene psicosis, que es estar fuera de la realidad. Y ese tiempo que
que el paciente inicia con los síntomas a que se da el tratamiento influye mucho en el pronóstico. Les va peor a aquellos que tardan mucho tiempo en buscar tratamiento, ¿sí? No sé si aclaré tu pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Iririan? ¿Eres hombre o mujer? Soy mujer, soy de la Facultad de Trabajo Social. Ah, muy bien, bienvenida. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Iririan. Iririan. Muy bonito nombre, no lo había escuchado. ¿Significa algo? No, por el momento no he encontrado significado. Solamente le gustó a mi papá cómo sonaba, entonces me lo pusieron. Suena muy bonito. Entonces, Gracias. aclaré tu duda y dirían, bueno, pues tú estás genial, o sea, tú tienes mucho trabajo social para las cuestiones de salud mental. Yo estoy trabajando en el IMSS y yo estoy pelea una trabajadora social porque nosotros tenemos muchos problemas psicosociales y ustedes son las expertas en eso. Entonces, siempre necesitamos mucho de su apoyo. Así que si te quieres pasar para el lado de la salud mental, para el lado oscuro, estaría Sí, genial. de hecho, hice prácticas en el CISAME. Ah, perfecto. Sí, ahí estuve. Para María Isabel. Así es. Ahí es prácticamente mi mentora. Sí, es excelente psiquiatra. Así es. Okay, Muy bien. gracias. Por aquí hay otra duda de Roberto. Dice, ¿en qué momento podríamos dar por hecho que hemos agotado los recursos médicos científicos para tratar a nuestro paciente? ¿Qué haríamos después? ¿A quién nos referiríamos? Pues hay que estar insistiendo. ¿O a qué te refieres? De que, a ver, a lo mejor no estoy entendiendo tu pregunta. De optar por otras alternativas. Híjole, pues yo seguiría en el lado médico-científico. Generalmente yo no he conocido a alguien de los pacientes que no tenga éxito en su tratamiento con la cuestión médico-científica. Digo, si no podemos en segundo nivel, pues hay un tercer nivel. A lo mejor es algo que no estamos detectando, ¿sí? Pues insisto con el tema de la epilepsia. La epilepsia es un diagnóstico clínico y muchas veces algunos médicos cuando ven un electroencefalograma normal o un reporte de electroencefalograma normal dicen no es epilepsia porque el electro está normal, pero es un diagnóstico clínico. ¿Cómo se llama? El electro puede estar normal y aún así, si la clínica es evidente para epilepsia, lo es. Entonces, pues no sé exactamente si logro contestar tu pregunta, Roberto, o si la comprendí. Ok. ¿Hay otra persona que quiera intervenir con otra Sí, pregunta? yo. Buenos días. Buenos días. Bueno, adelante. Después voy yo. Ok. Buen día. Yo soy trabajadora social, trabajo en un instituto de la mujer. Y nos llegó un caso de una usuaria, una señora que requería apoyo para su hija, que no sabía qué hacer con ella, que intentó aventarse de un techo con su niña menor de 6 años, que ya no sabía qué hacer, no era la primera vez que se ponía así. Entonces acudimos al llamado a ver este caso y pues la muchacha la tuvieron que intervenir la policía municipal, la ingresaron tras las rejas porque esto es en Agua Dulce, Veracruz, pues no hay como tal alguna instancia donde puedan resguardarla, entonces fue ahí, en la cárcel. Entonces fue que acudimos, la trabajadora social, la abogada y una psicóloga. Y la verdad sí nos impresionó mucho este caso porque su comportamiento fue muy, muy extraño. Nunca habíamos tenido, quizás nos había pasado este tipo de cosas. Ella gritaba cosas raras, lloraba, mencionaba mucho como cosas de muerte, mencionaba flores de cempasúchil, lo que a su papá fallecido.
a su hija. Entonces, o luego con los ojos cerrados, supo quién era la psicóloga, quién era la trabajadora social. Fue la verdad muy, muy impresionante. Entonces, pues por reglamento ya el siguiente día tenían que sacarla de la cárcel porque realmente no era por un delito que estaba ahí, pero pues la mamá tenía un pavor y decía, no, ayúdenme, que no la saquen, me va a matar a su hija. Por favor, no hagan lo que sea, pero que no la saquen de ahí. Entonces fue que buscamos canalizarla a alguna hospital mental. En Orizaba, por la pandemia, nos dijeron que había muchísimas personas en espera, entonces no podían recibirnos. Entonces la única opción fue en Villahermosa, en el Hospital de Salud Mental, porque ahí no se requiere cita, sino como van llegando y por área de urgencias entra. Entonces fue que en ambulancia la llevaron a Villahermosa y la trasladaron. Y resulta que sí, pasa con el psiquiatra, su mamá y todo, y ahí ella se comportó súper bien. O sea, nosotros ya la verdad teníamos la idea de que ella ahí se iba a quedar, ¿no? Que la iban a ingresar. Y no, cuando nos habla su mamá así súper llorando, espantada, oigan, no, que regresamos a Aguadulce, a mi hija no le ingresó el doctor. Y fue que hasta nos pasó al doctor por teléfono, por el celular, y ya fue que nos dijo el doctor que él no podía ingresarla porque ahí ella, o sea, él le hizo preguntas, ella las contestó, fecha de nacimiento, nombre, etcétera. Entonces, para él, él eso no era motivo de ingresarla. Entonces, nosotros le dijimos que intentó suicidarse con su hija de un techo. Y no, para él no, y la regresaron a Aguadulce. Y ahí fue que la verdad sí nos dio mucha tristeza, impotencia, porque siento que hicimos mucho pues para nada. Esa es mi participación. Ok, Cintia, pues sí, qué lamentable caso. Sí, eso es una urgencia psiquiátrica como tal. O sea, por donde lo veas es una urgencia psiquiátrica. Esa paciente jamás debe haber pisado la cárcel. ¿Sí? Esa paciente tuvo que haber sido en ese momento llevada a un hospital. Es cierto, no hay, eso fue en Aguadulce, ¿no? No hay psiquiatras, no hay muchos psiquiatras, pero la pudieron haber tratado como un episodio de agitación psicomotriz, que es una urgencia, eso es una urgencia médica, le pudieron haber sedado y trasladar a un hospital psiquiátrico. En teoría, perdón, en cualquier hospital psiquiátrico hay urgencias. De hecho, sí hacemos guardias, urgencias como en cualquier otro hospital, está abierto las 24 horas. Desconozco los motivos del colega por el cual tomó esa decisión, supongo, porque generalmente quienes atendemos las urgencias en las guardias, pues somos residentes, ¿sí? Y desconozco, en efecto, tienes toda la razón, era un motivo de ingreso. O sea, un paciente, sí, evalúas cómo se está comportando en ese momento, pero el antecedente de lo que hizo, por supuesto que es un criterio de ingreso. Entonces, a lo mejor aquí lo único, no sé cómo siga la paciente, si la paciente sigue como en estas condiciones, agitada y este tipo de cosas, o sea, no solamente estamos hablando de un riesgo de autoagresión, sino de heteroagresión, ¿no? Y pues ¿cuántos meses o años dijiste que tenía la niña? 6 años y la paciente 42. Okay. Entonces, pues lo ideal a lo mejor hubiera sido a lo mejor tratar de pues buscar a alguien, ¿no? En ese lugar, a alguien con mayor experiencia o comentarlo, ahora sí como cuando vas al súper y te atienden mal, pedir que hables con el gerente, ¿no? En este caso con el director, etcétera. Porque sí, por supuesto que esa paciente debe haberse quedado ingresada. ¿Cómo sigue la paciente? ¿Esto cuándo fue, Cintia? Fue hace como 2 meses. Después sí logramos canalizar, lo bueno que nos las recibieran en Coatzacoalcos. Hicieron hoja de canalización
pero igual nos dijeron que no había, que estaban en cuarentena, creo el psiquiatra o la psiquiatra, pero hubo no recuerdo ahorita el nombre, que nos pidieron, hablé con una trabajadora social y me pidió videos, Verónica creo que se llama la trabajadora social, le mandé videos a ella y ella me dijo, mándame videos si tienes y yo se los mando a su casa o a donde esté resguardado el psiquiatra de aquí porque está en cuarentena, aislado. Entonces, y por medio de WhatsApp, él te va a decir que que prosigue. Y ya fue que les mandamos videos de la paciente, de la usuaria, y ya de ahí nos dijo que tal fecha la podían recibir. Sí fue la mamá con su hija, pero ya de ahí, era como no ingresarla, sino como que le iban a dar un seguimiento, pero ya no pudo hacer más la señora, ya no quiso ir ella por su actitud, o sea, ella dice, tú eres la loca, etcétera, cosas así. La señora pues ya no pudo hacer más. Y ahí en Agua Dulce sí, luego le hemos visto, la verdad nosotros, nuestra institución es orientadores y preventivos. Realmente nosotros al 100% no podemos meternos tanto, de hecho hasta hicimos de más, ¿no? Pero no podíamos dejarlo así. Entonces, fue que, pues ahí está la señora, no hemos hablado con ella, bendito Dios, sí, intervino el DIF, le dio la guardia y custodia a la abuelita, ya la tiene la abuelita, la niña, y pues sí, a terapias psicológicas la niña también por todo el daño que ha tenido con una mamá, por su mamá, pero la usuaria, ahí anda. Sí, pues, o sea, el abordaje, pues sí, la canalización del DIF sigue siendo muy adecuada, ¿no? Pero pues sigue siendo un preocupante qué pasa con esta paciente, ¿no? O sea, si, cuándo se le va a iniciar tratamiento, obviamente sí, darle la atención a la nena, pues es prioritario también, pues porque básicamente la niña vivió un evento traumático, ¿no? Su vida estuvo en riesgo, y como tal, pues la niña puede desarrollar una cuestión de, en su momento, estrés agudo y posteriormente estrés postraumático. Entonces, pero pues sí, es un tanto lamentable. A lo mejor mi sugerencia, Cintia, sería tratar de concientizar más a la mamá, ¿no? Darle como esta psicoeducación de, pues volvemos a la cuestión cultural. Seguramente la mamá de su paciente lo ha de ver así de que, ¿cómo es posible? Eres una mala madre, ¿cómo hiciste eso? Cuando a lo mejor no se le ocurre que pues a lo mejor está cursando con una depresión psicótica o que está psicótica o no sé, pues se pueden tener miles de diagnósticos, ¿no? A lo mejor solo de manera quizá humana, tratar de concientizar un poco más a esa mamá para que le dé la atención a la paciente. ¿Sale, Cintia? Muchas gracias. No, por nada. Bueno, ok, vamos a leer la última pregunta del chat que dice, yo tengo una duda, doctora, ¿cómo es el pensar de una persona con posesión demoníaca cuando es tratada por un sacerdote y se le pasa este episodio? ¿O qué explicación se daría para que un sacerdote tenga la facultad de aliviar esta dicha posesión? Bueno, el paciente, la verdad es que el paciente aquí a lo mejor no le va a interesar mucho la situación de la explicación de, bueno, ahora por qué me está tratando un psicólogo o por qué me está tratando un sacerdote, ¿no? Y pues los sacerdotes pues tienen estudios, ustedes lo saben, ellos estudian mucho, entonces sí logran, yo lo que he visto es que sí logran como separar de, bueno, voy a tratar por aquí, pero si no funciona, si no son ajenos y no son ajenos, son muy, ya pocas las religiones en las que no permiten que un paciente vaya a una cuestión de atención, a recibir atención de salud mental. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si aceptan esta atención, la buscan, la fomentan, los testigos de Jehová fomentan mucho la salud mental en sus revistas. Los católicos tampoco yo he visto que haya cierta renuencia con esto. Y básicamente en ninguna religión, con la única religión
que observaba, por ejemplo, cuando hacíamos la residencia, que batallábamos, era para que no les dieran los medicamentos por estas cuestiones religiosas. Y era como un subgrupo de la religión cristiana, porque entiendo que dentro de la religión cristiana hay como varios subtipos, por así decirlo. No sé, la verdad, ignoro cómo se diga. Era lo único que sí batallamos, que los ingresaban luego a anexos o que se los llevaban a retiros y ahora sí les quitaban el medicamento. Entonces yo, por ejemplo, con la mamá que les contaba, o sea, yo la verdad es que contraindiqué que lo llevaran a ese retiro. Obviamente no me hizo caso la señora, y pues tiene su matriarcado porque estaba un esposo, estaba la hermana, pero pues la señora se hace lo que se dice en su casa. Entonces, yo solo le reiteré, le pedí, casi le supliqué, bueno, pero cuando menos, por favor, no le retiren los medicamentos. Entonces, esta cuestión de los retiros no nada más es por lo que se va a estar hablando, sino porque muchas veces también como parte de sus rituales son los ayunos o los desvelos, y eso en un paciente psicótico no es una buena idea, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que también trabajar un poquito pues con la frustración de que pues por más que le expliques al paciente o más que nada al familiar, pues muchas veces pues tienes tus limitaciones. Por ejemplo, en este caso pues yo no puedo obligar a la mamá. Digo, no estamos en un país que se pueda hacer. En otro país pues yo sí hubiera podido reportar esta cuestión a trabajo social justamente y lo pudieran tomar incluso como un caso de negligencia, ¿no? Pero pues aquí en México no es así. Entonces también tenemos que como que quedarnos ahí de repente, no es que nos quedemos con las manos cruzadas, pero pues muchas veces también tenemos que ser conscientes y no frustrarnos tanto de que a lo mejor, por más que le expliques, les vuelvo a repetir, esta es una persona que incluso tiene posgrado, pues no se puede hacer más, ¿no? Bueno, Sergio y Aldo, vamos a dejar sus preguntas pendientes. Vamos a intentar pasar estos casos en video rápido, pero es para ver, bueno, si alguno ya conocía estos videos, pues sí, vamos ahora a analizarlos lo más, que se pueda. Ya, la mayoría ya lo dijimos, ahora que expliqué todo esto y que la doctora nos ha retroalimentado con lo que sabe, ya creo que es difícil que les pueda impresionar estos casos que existen pues de posesiones, ¿no? Ya uno ya lo ve como un paciente, pues, que no ha sido tratado correctamente, sobre todo porque en todas las situaciones, están maltratados, o sea, están con, pues, a una bruja o en otra situación, ¿no? Pero menos a cuidado de un profesional de la salud. Ahí me dicen si se escucha, porque la verdad no sé si se escucha. Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Amor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim, assim na terra como no céu. E com o nosso pegadinho nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos pecadores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Você não é poderoso. Você não é poderoso. Jesus, Deus está aqui. Deus é maior do que tudo. Você não é poderoso. Deus é maior. Jesus Cristo está aqui. Eu conheço a Bíblia melhor do que você. Você não tem poder, você é corrupto. Sou corrupto. Vou te falar que você me bate que eu vou estar na cozinha, eu tô te aguardando. Não desça o seu nível. Você é do mal. Me bate. Você não é. Você é. Sai. Isso. Sai. Qual o santo que tá aí? Qual o santo que tá aí? Fala aí. Lúcifer. Lúcifer. Isso. Tá incorporado pro santo, né? Não tá incorporado pro santo. Quero ver se o santo vai segurar a tua vida isso. Bate. Quero ver. Não te bater não, porque Deus é maior. Meu cavalo estava inocente, estava trabalhando.
Meu cavalo, trouxe meu cavalo até aqui. Não quero. Eu não vou fazer nada com vocês. Só não quero que encoste no meu cavalo. Deus é maior. Inocente. Ele é inocente, falando sobre a covardia. Volta pra onde você estava. Larga esse... Mira lo que te tengo. Algo lindo. Avó. Detuvieron contratando para el trabajo de ella. Avó, le dio esa persona. Oh. Avó, que conoce todo sobre ella. Fuiste la que le dijiste a él. Santificado sea tu nombre. Santificado sea. Que un amor de 10 años no se puede Hágase tu voluntad. terminar en una sí y será Tu de voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada La día. que hoy quiere callarme, la que no tiene el poder suficiente Padre nuestro que estás para en el cielo. callar, porque sabe Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que dejan caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bueno, estos son parte de los dos. El primero que vieron, que evidentemente es de Brasil por el idioma, es de un paciente, bueno, de una persona, un indigente que recibió un balazo, por eso tiene una herida, que se puede ver ahí, manchas de sangre, que probablemente recibió algún recibió algún traumatismo. Y bueno, también podría desencadenar esto, no sabemos más, no tenemos más contexto de lo que sucede. Si alguien, perdón, no estoy leyendo el chat. Y la otra, pues es una persona que llega con una bruja, o desconozco el término, pero que llega a ser rameada por esta persona. Y evidentemente, como les digo, esto no tiene de ningún modo o de ningún sentido pues una reacción positiva por parte de ellos, ¿no? Siempre empeora las cosas, y lo pueden hacer, yo creo, no sé la doctora, pero puede ser algo irreversible. Bueno, o yo no escucho a Luis, no sé si los demás lo escuchan. ¿No me escuchan? Sí. Escucho, doctora. Ah, ok. Pues le decía que no sé si están de acuerdo la doctora, y si no le comentan porque parece que no me escucha. Que puede suceder ya algo irreversible, ¿no? Porque es tanto el contacto que tienen estas personas con con estos líderes de estas creencias religiosas que pueden complicar demasiado el paciente. Y después de esto tenemos el caso conocido, ¿no? Que hemos visto todo en internet de esta niña que cambia su voz, que ya hasta le hicieron la película del Conjuro y todo esto. Y ahora que ya vimos todo esto, ya creo que no nos sorprende de ningún modo, y lo vemos, incluso si ustedes revisan el documental de esta niña, pues ya no es algo que nos sorprenda, ¿no? Lo de supuesta levitación, toda la evidencia fotográfica que hay, es simplemente, pues es parte de la sintomatología que antes a lo mejor no era tan descrita, y ahora pues ya lo está. Y bueno, pues vamos a verlo y después comentamos. Tengo una pregunta, espera. Luis. Sí, dime. El video, el segundo video, es una persona es un adulto mayor. Sí.
Es que pues quería comentar que pues en ellos es todavía mucho más fácil, por así decirlo, de diagnosticar porque ellos ya empiezan a aparecer delirios, ¿no? Entonces, por su edad, porque lo digo porque a mí me pasó con mi bisabuela. Mi bisabuela antes de, en los últimos años, ella decía que veía al diablo y que para que se fuera le pegaba su insultada, ¿no? Le decía, a mí no me vas a estar chin. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre andaba con un trapito rojo, un paliacate rojo en la cabeza y echando agua bendita, pero pues ya son casos mucho más comunes en adultos mayores. Entonces como que sí está medio, es como más fácil todavía darle una causa orgánica en los adultos mayores. Ok, pues vamos a, si nadie más tiene para aclarar el comentario de nuestra compañera, vamos a proceder para avanzar. Not twice, but yes, and if not, one. I know. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't What about always the voices? They sometimes see things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Right. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chase is here. Anyone there? Not twice. Ok, y vamos a pasarnos a este que, perdón, déjame ver si es ese, ok. Sí, que es un caso en donde pues una persona es sometida a un proceso de exorcismo y en vez de mejorar las cosas, pues las empeora un poco. Bueno, no las empeora un poco, las empeora bastante. ¿No tienes molestias en la garganta? Esta semana he estado con así subido. No, digo ahora, después de... 1, 2, 3, 4. La hago entrar y después se lo doy. Por el nombre de un juguete, ya te lo he dicho, por el nombre de Jesús, mira. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No, no quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No.
oyes. Sollozos de amor a Dios. Están aquí, no me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceder por En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu juez. Él es tu juez. Algún día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre. Ok, bueno, creo que ya son todos. Sí, ok. ¿Alguien tiene algo que comentar de acuerdo a lo que vimos? Doctora. ¿Sí me escucha? Es que la verdad, Sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí. Bueno, no sé si la doctora no me escucha, la verdad. Yo tengo algo que comentar, disculpa. Claro, Darwin. Estaba leyendo un artículo titulado La posesión entre la mente y el alma. Lo escribió un psicólogo llamado José Daniel Gutiérrez, el cual redacta algunas enfermedades. Nos menciona la llamada encefalitis autoinmune, que tiene una característica por afecciones en capacidades mentales superiores, memoria, la atención, estado de ánimo, su forma cambiante o explosiva también. Yo creo que este último video puede estar relacionado a ella, conforme también otros ambientes psicológicos que haya tenido en la infancia. Puede que también tenga alguna enfermedad relacionada, porque nos mencionaba que el doctor Dalmo, este doctor José Daniel Gutiérrez, investigó o agrupó varias enfermedades, entre ellas algo curioso que encontró un doctor, el doctor Dalmo, como ya he mencionado. En esta menciona pues la encefalitis autoinmune, la cual se presenta muchas veces en mujeres, también exponiendo que pueden tener un tumor ovárico, y el tumor ovárico puede generar secreciones hormonales, lo que termina por interferir en el estado de ánimo, y pues muy convergente con toda la sintomatología de una posesión demoníaca. Ok. La doctora Ana, sí me escucha, es que, no sé si me oye. O alguien que le pueda escribir, ¿no? Decir que pedimos su opinión. O si es que tiene algo que decir. Bueno, pues no sé qué habrá pasado con la doctora, pero vamos a seguir con la exposición de este caso. Este caso, para mantenerlos en contexto, es de un uxoricidio, ¿no? Es decir, la muerte de la esposa a manos del marido. Aquí hablamos de algo que les comenté al principio, que se llama folie à deux. Esto es un trastorno psicótico compartido, o algo que también se le llama psicosis inducida. Este es un raro síndrome psiquiátrico en el que un síntoma de psicosis es transmitida de un individuo a otro. Y se puede clasificar en dos tipos. En la folie imposée, que es una persona dominante transmite estas creencias, esta psicosis a otras personas. Y la folie simultánea, aquí es simultáneo, o sea, dos personas van creando esta psicosis. En la primera, el tratamiento, pues se trata a la persona
dominante y generalmente apartando a esta persona dominante de la persona que es receptora de estas ideas, es como pues como digamos que se curan o se apartan. Vamos a leerlos. El caso es un caso de un artículo, así que está documentado, por así decirlo. Así que en su momento tuvo las suficientes pruebas para que una revista lo aceptara. Nada más díganme si me escucho bien, porque vamos a leerlo. Vamos a tratarnos de ir rápido para que acabemos a tiempo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ok, no soy Dross, pero voy a intentar leerlo bien. La señora Ben y el señor Per, que son los que se describen aquí, obviamente no son sus nombres, pero son los nombres que les asigna el artículo, tenían 6 hijos, el mayor de 20 años y los demás eran menores de 15 años, teniendo los dos últimos 4 y 2 años. Esta familia viene del pueblo a la ciudad para mejorar sus condiciones de vida, y es la señora Ben quien decide trasladarse a Lima, a lo que el esposo accede indiferente. Una vez en Lima, en 1981, se dedican a labores comerciales independientes que le permiten una vida más tranquila desde el punto de vista económico. El señor Per era el único sostén de su familia. La señora Ben se dedicaba a las labores del hogar. El hijo mayor estudiaba en la Universidad de Ingeniería y era un alumno aplicado y responsable. Los roles en la familia eran bien definidos y aceptados por cada uno de ellos. El padre es quien provee, la madre se dedica a las labores del hogar y los hijos estudian y ayudan a sus padres en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, era la madre quien dirigía a la familia. Gracias a ella estaban en Lima y fue ella quien prohibió a sus hijos que hablen con sus vecinos, tíos y primos ante la actitud impasible del esposo. Ok, hasta aquí una familia hasta punto normal, excepto en la última parte que nos dice que como la madre es la dominante de la familia, tiene les impone una actitud a los hijos de aislamiento, ¿no? A su entorno, es decir, vecinos y lo demás. Seguimos, al poco tiempo vinieron a vivir como vecinos la madre y otros hermanos del señor Per y concomitantemente empezaron los episodios de discusión entre la señora Ben y su suegra, en lo que el señor Per se mantenía al margen y trataba de no contradecir a su esposa. Estos episodios de discusión se fueron haciendo cada vez más frecuentes y al parecer la señora Ben reactualizaba un episodio que sucedió en Cerro de Pasco mientras vivían allá, y es que durante los 3 primeros años de matrimonio vivieron en casa de los padres del señor Per y él continuó trabajando y ayudando a su padre en el negocio de venta de muebles. Luego, con ayuda de sus padres, decide independizarse y aquí surge la idea de que la señora Ben repetiría en forma constante, y es que los padres del señor Per lo obligaron a dejar el trabajo paterno a pesar de que era explotado. Esto es negado por el esposo, pero ella lo tenía como verdad. Es decir, la voluntad, más bien se repetían algunos factores, lo repetía la señora, ¿no? Que desde aquí empezaba a tener algunas actitudes, bueno, pues no, pues si bien no patológicas o al menos no preocupantes, porque es algo que se vive mucho, pues sí ya podría marcarnos a futuro de que pues, podría desarrollarse algo. Seguimos, un año después, la esposa empieza a sentir molestias de tipo gastrointestinal y cefalea. Estas se van acrecentando a medida que transcurren los años, lo que le obliga a visitar a una serie de médicos y a realizarse una serie de exámenes de laboratorio. Es en ese año, en el mes de noviembre, que el médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo que la atendía requiere la interconsulta con un psiquiatra, la cual ella nunca decide hacerse. La señora Ben deja de ir al hospital y empieza un largo periplo visitando diferentes médicos. En el año de 1990, o sea, ya 8 años después de esto, estas molestias eran causa de gran preocupación por la familia. Los médicos no daban con el mal, es decir, no podían afinar el diagnóstico. Es aquí cuando la señora Ben empieza a frecuentar la iglesia Dios es Amor con la expectativa de curarse, pues ya había afirmado que eran maldades que la suegra le había hecho. La familia ve con regocijo cierta mejoría cuando la señora Ben empieza a acudir a esta iglesia. Asimismo, a instancias de ella, los integrantes de la familia se fueron incorporando. Primero el señor Per, a quien le decía que también estaba enfermo, y luego al resto de sus hijos. Ok, aquí ya empieza en vez de tratarse, a someterse a estos procedimientos religiosos que podrían agravar esta enfermedad. Sin embargo, la sintomatología, a pesar de que decían que ir a la iglesia le hacía sentirse mejor, la sintomatología se hacía más evidente y juntos presencian cómo la señora Ben cambiaba de voz. Aquí el esposo y el hijo mayor decían que era una voz como de hombre,
gruesa, profunda, como del demonio, y luego ella se desmayaba. Toda la familia empieza a asistir a estas reuniones y todos asumían que era una realidad, que el demonio la poseía y que quería dañarla. Empiezan a hacer ayuno los días sábados de 12 horas y asistir todos los días a la iglesia. Esto por la creencia que se tiene, ¿no?, de que con ayuno y oración es como se lidia con estos situaciones, ¿no?, donde supuestamente hay una persona poseída. Las ideas de la familia giraban alrededor de ella, su posesión por el demonio y las posibilidades de expulsarlo de su cuerpo, y estando dispuestos a hacer todo lo que la madre y la iglesia les pidiera. En efecto, una vez en casa, la madre les pide que hagan ayuno total y le ayuden a quemar los objetos que brillen, prendas de color rojo, colores fuertes, aparatos electrodomésticos, adornos, y luego de esto se disponen a rezar. Cabe destacar que los vecinos se acercan para ver pues la situación, pero el señor Per les decía que no había nada, que no se preocuparan. Sin embargo, toda la familia seguía las indicaciones de la paciente, creyendo que al destruir esos objetos ayudarían a agradecer a Dios y así protegerla del demonio. Entonces se ponen a rezar y orar 2 días seguidos y solo atienden a sus menores hijos después de las 6 de la tarde. El señor Per deja de trabajar durante esos días. Igualmente, Oli, que es el hijo mayor, deja de ir a la universidad en donde tenía que entregar trabajos importantes y nunca faltaba. Durante ese lapso, la paciente tuvo varios episodios de desmayos y hablaba con voz como de hombre. Decía que después de morir se iba a acabar el mundo. Finalmente, alrededor de las 7 p.m., hallándose exhaustos y temerosos, la señora Ben les ordena que cierren los ojos y, tomados de la mano, continúen orando. Luego solicitan al señor Per que traiga agua y les eche a los ojos de los niños y también a sus genitales, porque el diablo podría entrar por los ojos y genitales. En un momento les dijo que el diablo había tomado forma de culebra que estaba en su vientre y que había que destruirlo. Ella veía diablos que recorrían sus piernas, las ventanas y toda la habitación. Entonces el esposo los ahuyentaba con un trapo y cerraba las cortinas. Luego ella les pide que se laven las manos e intenten sacarle la culebra. Aquí tanto como el esposo, Oli y Car, que es la hija mayor, solo recuerdan fragmentos. Tanto Car como Oli, consternados, no pudieron sacar la culebra, aunque solo Car pudo introducir la mano a la vagina. Llega el turno del señor Per, quien sí introduce su mano y siente una masa húmeda, caliente y resbalosa, de la cual tira con fuerza. La paciente les dice que continúen orando, que ya salía el demonio. Ella no gritaba ni se quejaba del dolor, su voz se fue apagando y al dejar de hablar, el esposo y sus hijos abren los ojos y ven el cadáver eviscerado. Pensaron que el demonio les había engañado, que la habían ayudado a morir, que no la habían salvado. Oli recuerda que cuando abrieron los ojos había luz, es decir, había amanecido. Ambos limpiaron el cadáver y luego se entregaron a las autoridades. Después de casi 2 meses de estar recluidos en el penal, se realiza el examen y aún el señor Per, Oli y Car referían que el demonio les había engañado. El demonio se ha burlado de nosotros y ahora ella está muerta. Un caso grave de trastorno psicótico compartido, donde la madre empieza a infundir su psicosis al esposo y a su familia. Incluso entre ellos se llega a ser una simultánea, porque después de que fallece la madre, la familia queda aún con esa creencia. No sé si la doctora tenga algo que agregar o alguno de ustedes tenga un comentario que decir. Aparte de ese, yo quería decirte otra cosa, Luis, de historias, ¿no? Claro, dime. Ah, bueno. Y esto es para hablar acerca del pasado y analizar un poco de lo que decían de las brujas y de las posesiones demoníacas. Yo leí acerca de los juicios de Salem. Si ustedes no conocen de esa historia, pues se las cuento. El juicio por brujería de Salem, de Massachusetts, fue un evento importante en la historia de Estados Unidos, que culminó con aproximadamente 20 personas y el encarcelamiento de 150 personas aproximadamente. En estos años de 1691, 8 adolescentes, de 8 a 12 me parece, desarrollaron conductas extrañas que consistían en gesticulaciones
demoníacas, supone cambios de postura, como ya habías mencionado, alteración del lenguaje y en algunos casos estas crisis convulsivas, epilépticas. Se sugirió que la causa de estos hechos de los juicios de Salem eran por brujería, por hechicería, creada por la gente del pueblo. Entonces, muchas veces las familias entre ellos se culpaban y se sugestionaban. Sirvientes, todo tipo de personas en el hogar, y la mayoría terminaba en la horca. Y eso, pues durante mucho tiempo se pensó que era brujería, pero conforme fueron pasando los años y se resolvió ese juicio, encontraron bastantes soluciones científicas y médicas de todos estos casos de brujería. Bueno, la primera y la principal causa de estas posesiones, ya hablando en términos científicos, fue la enfermedad del ergotismo, causada por la ingesta de alimentos contaminados con micotoxinas. De hecho, específicamente el cornezuelo de centeno, que de hecho le iba a preguntar a la doctora, porque el caso que había mencionado que ella trató, que tiene que ver, también pudo estar relacionado a este cornezuelo de centeno. ¿Por qué? Porque había mencionado que su paciente tenía algunos trastornos y muchas veces estaba relacionado con la iglesia, pero incluso en la actualidad ya este cornezuelo de centeno es un compuesto psicotrópico que ocupan mucho en el dietilamida del ácido lisérgico, que es la droga del LSD. Y de hecho esta pues es la causante de pues muchos trastornos como convulsiones y todo tipo de alucinaciones, que en ese momento pensaban, bueno, estaban poseídos y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, pues es importante lo que dices. Precisamente algo que se me olvidó mencionar en la etiología es que precisamente también la adicción a ciertas sustancias podría condicionar a que se den estos trastornos. Digo, no está, ni siquiera viene en la literatura que encontré, pero sí por ahí en algunas otras fuentes que ya no eran científicas, pues sí mencionaban que esta adicción a sustancias, pues sí podría condicionar este trastorno. ¿Lo podríamos tomar en cuenta? Claro que sí, y obviamente las agravantes serían las mismas. Por ejemplo, a lo mejor no como etiología, pero sí si durante el trastorno llega a consumir estas sustancias, pues sí podría agravar la enfermedad, evidentemente. La doctora no sé si sigue ahí, la verdad. Ya los escucho. Es que tuve okay. unos problemas de conexión. Sí me perdí un poquito con lo de los casos, pero bueno, esto que comenta el compañero, que es pues siempre pienso como que triste, que lamentable, ¿no? Y por ahí creo que en el chat había una pregunta acerca de que cuando no hay explicación, como vemos, pues siempre hay una explicación, o bueno, recordar que nosotros somos científicos, vuelvo a repetir, respeto mucho las creencias de todos, pero finalmente somos científicos, entonces tenemos que buscar una explicación científica y tenemos un claro ejemplo que nos compartió, no sé quién fue, parece que Alejandro, de cómo entiendo, porque te digo, me perdí un poquito, pero entiendo que el caso años después fue que se dieron cuenta cuál fue la causa, ¿no? Entonces, por ahí ya vi que ya comentaron acerca de la psicosis compartida, que es un trastorno identificado. Acuérdense que de hecho en los trastornos mentales muchas veces no vamos a encontrar una etiología, por eso es la diferencia. Por eso no es síndrome, por eso no es enfermedad, por eso es trastorno, porque es también un conjunto de síntomas, todo, pero lamentablemente muchas veces no tenemos una etiología específica, porque lo que sucede es que los trastornos mentales son multifactoriales. Ya saben, depende de la genética, depende del ambiente y depende de las sustancias. Entonces,
bueno, entre otras cosas, pero este punto de las sustancias, en efecto, es una de las cosas a lo mejor que hacía falta comentar, que hay que considerar en estos, como parte de buscar la etiología de este trastorno disociativo. Finalmente, esto es como un tipo de trastorno disociativo. Existen más trastornos disociativos. Y como les decía anteriormente, y están los que conocemos como conversivos, ¿no? Entonces, creo muy oportuno el comentario, aparte que nos brindó por ahí una cuestión, una cuestión ahí, ahora sí, cultural también, cultural ya del acervo cultural, ¿no? Entonces, la verdad es que por ahí el caso de la niña que presentaron, que no logré ver también, la verdad es que yo los conocía, pues ustedes están más en esta onda del actual. Si quieren luego me los comparten y ya les hago comentarios, ¿sale? Ok, y para cerrar, tengo un caso que me envió un médico, bueno, me envió una nota y me contó lo que sucedió. Aquí sucedió el 29 de noviembre del 2014 a las 11:20 de la noche. Y se ingresa paciente femenina de urgencia de 22 años de edad por un estado crítico de histeria. Cabe recalcar que esto así me lo pasó, yo no le quise mover, la verdad, porque pues no se vivió el caso, ¿no? Pero bueno. Los familiares refieren que comienza a hablar en idioma desconocido y atacó a un familiar. El paciente se encuentra en un estado crítico de neurosis histérica, existe incontinencia fecal y urinaria, músculos, supongo que quiere decir faciales, en extrema tensión, midriasis e hiperemia ocular, datos de autolesiones en brazos. La exploración física fue reducida por el comportamiento extremadamente agresivo del paciente. La impresión diagnóstica presume una neurosis histérica. Con ayuda del personal se administra diazepam 0.4 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa. El paciente no mostró datos de mejoría. El paciente ataca al personal de enfermería con material quirúrgico. Se realizan procedimientos de inmovilidad. Se refiere a segundo nivel de atención con respaldo de autoridades locales. Lo que me cuenta el doctor ya en su testimonio es que esta persona, esta muchacha que llegó a consulta, llegó atacando, llegó incluso jugando. No sé por qué no lo refiere aquí, pero me dijo que llegó jugando incluso con sus heces, que se le tuvo que hacer limpieza, tampoco está aquí, pero le tuvieron que hacer limpieza y empezó a atacar al personal incluso con, pues el único que tenían aquí. Esto es de un caso de comunidad, no es caso de un hospital. Y bueno, no lo pudieron calmar, tampoco pudieron, lo único que se tuvo que hacer fue que la inmovilizaron, ¿no? Para que ya no dañara a nadie del personal y obviamente no dañara a ningún paciente y la refirieron a un segundo nivel de atención con las autoridades por la agresividad o el nivel de agresividad y de violencia que mostraba la paciente. Y también que por ahí pasaron algunas cosas extrañas que, bueno, ya no caben aquí, pero seguramente tienen su explicación científica, ¿no? De que algunas cosas se empezaban a mover del lugar y mientras en su estancia estuvo aquí y problemas eléctricos que o bien pudieron ser coincidencias o bien simplemente pues él me dijo que había tormenta esa noche, entonces podía deberse ahí. No sé si la doctora tiene algo que decir sobre este tipo de casos que llegan a comunidad y son tan drásticos que atacan al personal el personal que está al cuidado. ¿Qué nos puede decir, doctora? Sí, bueno, pues es una situación difícil. Bueno, a mí la verdad es que pues, a lo mejor soy muy obsesiva con la cuestión de los términos, pero es que esta neurosis histérica es algo que ya no deberíamos de estar empleando. Nuevamente denota cuestiones muy que fomentan el estigma. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra histeria? Es un término antiguo donde se refería como que a las mujeres, ¿no? Pues la parte del útero, de ístero. Así es, ese es el útero. Entonces, pues ya es un término que no se utiliza. Entonces, más bien aquí estamos hablando de una agitación psicomotriz, o sea, hablando ya como con términos adecuados, es un episodio de agitación psicomotriz
que pues se tiene que abordar como tal, ¿no? Y entonces la etiología, digo, esta cuestión de la incontinencia, volvemos a lo mismo, pues, ¿qué les sugiere incontinencia fecal y urinaria? Un tipo de epilepsia motora. Así es, bueno, un tipo de epilepsia, o sea, como un periodo posictal, ¿no? Entonces, en el periodo posictal también puede haber psicosis y muchas veces generalmente son alucinaciones, pero puede ser un episodio de agitación psicomotriz. En efecto, aquí pues no nos vamos a poner que por qué está hacia el paciente, aquí lo que tenemos que justamente es tratar de mitigar esa agitación psicomotriz y evitar que el paciente haga daño a otros o a sí mismo. Es muy difícil, es muy complicado, porque un paciente con agitación psicomotriz, pues sí, es un paciente que es violento y justamente por toda esta descarga de catecolaminas y todo, como les decíamos, todo tiene explicación. No sé si han escuchado que dicen, no, es que un paciente cuando está así tiene muchísima fuerza, una fuerza inexplicable. No es una fuerza inexplicable, es una fuerza que se puede explicar. Entonces, si de por sí es difícil contener un paciente agitado en un hospital psiquiátrico, o sea, ahí se le da medicina enzimática, entre todos lo inmovilizan, siempre obviamente cuidando no lesionar al paciente, y es un tema complejo con la cuestión de los derechos humanos, porque derechos humanos no quiere que sujetemos a los pacientes, o por ejemplo un paciente que debe ser, imagínense un paciente así de agitado en su casa para llevarle urgencias. Pues no va a cooperar, no les va a decir, oye, es que te tengo que llevar urgencias porque mira cómo estás agitado, no va a cooperar. Entonces, desafortunadamente, digo, a derechos humanos nos ha ayudado a todos en muchas cosas, pero sí hay cosas como, por ejemplo, estas. Anteriormente, una familia podía pedirle apoyo a Protección Civil, a la policía, sobre todo se apoyaban de Protección Civil. Ya tiene muchos años que Protección Civil no quiere participar en el traslado de estos pacientes porque luego existen demandas por lo de los derechos humanos, que por qué lo sujetaron, que por qué ahora sí como la expresión de por qué lo amarraron como puerco. Pues es que, ¿qué vas a hacer con un paciente agitado? O sea, no, sí hay una técnica, se supone que se llama de escalada verbal, en donde puedes hacer que el paciente intente estar más tranquilo, pero por ejemplo, si se trata aquí de una psicosis posictal, no vas a hacerlo de manera verbal, tienes que utilizar la contención mecánica, la contención física, incluso antes de aplicar medicamento, porque pues con la misma jeringa se te puede voltear y lastimar, ¿no? Entonces, sí es complicado, entonces sí tendrán que tienen que cuidarse, ¿sí? Acuérdense que el principio también de una urgencia es, voy si primero el lugar es adecuado, entonces tampoco es que se van ustedes a ir a tratar de calmar a un paciente así, van a tener que pedir apoyo, si esto sucede en una cuestión rural, o en donde sea, por ejemplo, cuando a mí se me empieza a agitar un paciente en la consulta externa que va por consulta normal, o sea, habitual, de seguimiento, y empiezo a observar ciertas cosas de irritabilidad en el paciente, empiezo a observar que se está poniendo un tanto heteroagresivo de manera verbal casi siempre, o sea, nunca me espero que sea lo físico. Voy con la calma y todo, pido ayuda al personal de urgencias, o sea, siempre hay que pedir ayuda, no te puedes exponer a esta situación, o no nos debemos exponer, podemos salir lastimados. Y se vale correr, o sea, en algunas ocasiones, a mí nunca me tocó, la verdad, afortunadamente, las guardias, pero a algunas de mis compañeras sí le tocó que un paciente se agitara y pues lo que hicieron fue correr y esconderse en lo que venía el personal de guardia y otros enfermeros a auxiliar y contener al paciente. No te puedes quedar ahí a recibir un golpe. El paciente no te va a hacer caso en ese momento. Y aquí no estamos hablando de disociación, estamos hablando de episodio de agitación psicomotriz, que puede ser por un trastorno de personalidad, por un trastorno psicótico, por trastorno bipolar, por un episodio maníaco en trastorno bipolar. Eso yo creo que son de los pacientes un poquito más agresivos, los pacientes con trastorno bipolar en episodio de manía. Tienen dos características, o son muy divertidos porque te dicen un montón de cosas, andan muy eufóricos y entre esa euforia te dicen algunas cosas bastante chuscas, pero los maníacos que andan con mucha irritabilidad, con mucha ira, híjole, esos sí son de cuidado, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mensaje también sería eso, de que no se expongan, pidan ayuda, o sea, no se hagan los valientes, ni nosotros lo hacemos, vaya.
Sí, y yo creo, doctora, que también va condicionado a la creencia del médico y a la postura que tome. Obviamente, si en el abordaje em, te dejas llevar y empiezas a sugestionarte con estos temas, pues obviamente va a ser difícil para ti, pues supongo, digo, yo no lo he vivido, tampoco lo quiero vivir, pero, pero supongo que eso debe de influir mucho. Sí, así es. De hecho, por aquí Evelyn me preguntaba que si yo he tratado un caso así, no sé si te refieres como un caso así de posesión demoníaca. No, honestamente, nunca he tratado un caso así, ni en mi residencia, digamos que entre residencia y afuera, pues llevo 9 años más o menos. No son comunes los trastornos disociativos y los conversivos, puede ser que sí, pero así como esos, o sea, como los videos que presentaron, honestamente no, nunca he visto un caso así. Casos de agitación psicomotriz, sí, que pueden parecerse un poquito, sí, pero con toda con todo este folclore que nos presentó Luis, o sea, con lo de la levitación, con el cambio de voz, el cambio de idioma, incluso por ahí gente me ha comentado, pacientes, familiares de pacientes me han comentado, pero, o sea, no que yo haya visto, de cuestiones así de que no, doctora, y es que estábamos en el retiro y empezó a hablar en latín, pero él no sabe hablar en latín, y yo así de que, ¿cómo sabes tú que habló en latín si tú tampoco sabes hablar en latín? O sea, esas son de las cosas que tenemos también que ser conscientes y tener la crítica científica. Si la otra persona no sabe hablar latín, ¿cómo sabe que es latín? Que se parezca, que simule, puede ser. Ahora, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el paciente no hace estas cosas a voluntad. En efecto, es una cuestión inconsciente. Recuerden que nuestra mente, de acuerdo a la teoría psicodinámica, tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, que pues hay mucha controversia en esta parte en la psiquiatría actual, porque como que quieren ya así de que papá Freud no tenía razón en muchas cosas, pero la verdad es que yo entre más avanzo en esto, papá Freud tiene razón en muchas cosas. Y es inevitable, es innegable que tenemos una parte inconsciente. Entonces, por ejemplo, las crisis psicógenas que estamos hablando de antes, crisis conversivas o las pseudocrisis, la mayoría de las veces es de forma inconsciente, es decir, no voluntario. Si hay un grupo de personas que fingen las crisis normalmente las psicógenas, las conversivas, no son fingidas ni simuladas. El paciente no se da cuenta de lo que está haciendo, pero también hay una cuestión de simulación, ¿no? Entonces, pues yo espero que no les toquen estos casos en la comunidad. Y pues de manera así a lo mejor adicional, pues chequen siempre si tienen diazepam y aldol. Pueden ponerle aloperidol a un paciente, por ejemplo, yo a lo mejor le hubiera agregado además de diazepam aloperidol, y no necesitan como que calcularle mucho, le pueden poner una ampolleta de diazepam intramuscular con más una de aldol intramuscular, porque este caso no creo que se haya remitido. Pues por eso, de hecho dice que no, por eso no lo pudieron remitir, porque era una dosis muy, ¿no? Entonces necesitaba algo más como un antipsicótico. Y aunque no sea una psicosis, no le van a hacer nada al paciente por ponerle un antipsicótico, aunque sea, por ejemplo, una quitación por esto de histeria, a lo mejor quiero suponer que se refiere a lo mejor también a una cuestión de trastorno de personalidad, no de esta personalidad múltiple, sino la cuestión de un trastorno de personalidad, llámese límite, por ejemplo, histriónico de personalidad, que sería más o menos aquí digamos como pacientes que están exagerando, no les va a pasar nada. Digo, bueno, lo mucho que les puede pasar es que se pongan rígidos, que tengan efectos extrapiramidales. Bueno, siempre hay riesgo de un neuroléptico maligno, pero no es porque estén equivocados con el diagnóstico, sino el síndrome neuroléptico maligno es una cuestión idiosincrática, porque ni siquiera depende de la dosis, no depende de nada, es una cuestión idiosincrática. Eso es algo muy grave, sí, pero afortunadamente tampoco es común. Y no va a ser porque se equivocaron de diagnóstico y no le debieron haber puesto aloperidol, ¿sí? Pero no es tan común tampoco. Ok, doctora. Pues nadie más tiene un comentario, nada más nos vamos a permitir uno porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Creo que no. Bueno, pues estas son las referencias.
que usé para esta presentación, y el que ven en imagen es el artículo en el cual basé pues casi toda la sintomatología, que en eso se enfoca, ¿no? En desmentir esto, la supuesta psicosis, neurosis histérica, un trastorno neuropsicológico que pueda tener el paciente, ¿no? Que ya más adelante es que lo desglosa de una buena manera. Si tienen tiempo y si lo quieren checar, se quedaron con alguna duda, pues lo pueden checar en ese artículo, que es el primero que aparece. Y antes de acabar con la presentación, nada más permítanme. Bueno, le agradecemos a la doctora Ana Laura Tejero Santaella. Ella, como les dije al inicio de la presentación, pues ella era ex Sociomoven, así que nosotros a los que fueron miembros activos, si fueron miembros activos o solamente o estuvieron como parte de la mesa directiva de Sociomoven, nosotros otorgamos una constancia que se llama miembro honorario por haber destacado por mérito propio y honrar a la profesión médica, destacando por su entrega y vocación durante su formación educativa y ahora a la práctica profesional. Así que muchas gracias, doctora, por apoyarnos, por darnos esta información de primera mano, y ahora sabemos que contamos con usted. Gracias por preocuparse, por seguir alimentando las dudas del estudiante de medicina, que siempre necesita mucha ayuda y no todo lo podemos encontrar en las sesiones o en las clases presenciales, ¿no? Que son muy limitadas. Muchas gracias, y nuevamente felicidades, Luis, fue una excelente ponencia, y como te comentaba, pues uno nunca deja de aprender. Entonces lo padre de esto es que también me llevo nuevos conocimientos, ¿sale? Todos aprendemos de todos, finalmente. Y pues gracias a todos por su atención. Esperamos que hayamos aclarado algunas dudas. Si no, por ahí les dejo mi correo con Luis por si tienen alguna duda, algún comentario. Y esperemos que no sea la última ocasión. El 31 de octubre es el Día del Trastorno Bipolar y el Día del Psiquiatra. Entonces, pues, estaría padre que hiciéramos algo también ahí referente al trastorno bipolar, si ustedes quieren. Yo estoy en la mejor disposición. Creo que este formato que hiciste está muy padre. Esta cuestión no es entre formal e informal, o sea, bueno, más bien dinámico. Me gustó mucho la cuestión de cómo se manejó, en donde todos estuvieron participando. Qué bueno que todos estuvieron muy participativos. Y finalmente, pues, formal, porque tienes toda tu evidencia científica, ¿no? Y yo quiero comentarles que esto en la residencia les va a ayudar muchísimo. En la residencia, en su formación académica, siempre tener el sustento científico de lo más actual posible. Pues ya tenemos que aprovechar la tecnología, ¿no? Y generalmente tenemos acceso a artículos. Tenemos que empezar también a utilizar artículos en inglés, ¿sí? Entonces, porque eso es algo que van a estar haciendo si deciden hacer una residencia o bueno, más o menos una especialidad o alguna maestría, ¿sí? Porque no todo es especialidad, o quieren seguirse preparando como médicos generales, también es bastante válido y honorable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y a todos los que se registraron, muchas gracias por asistir. En el grupo de WhatsApp en donde están registrados se les va a enviar dentro de 15 minutos una evaluación después de esta, que es la evaluación evaluación post de la ponencia, para verificar, ¿no?, que hayamos aprendido. No, es muy importante que para nosotros que la contesten, porque pues así tenemos ciertos datos que sirven para ver si ustedes aprendieron o retuvieron esa información. Y también hay algunas preguntas que son de retroalimentación para nosotros y podamos seguir mejorando las ponencias, qué les gustó, qué estuvo bien, qué les gustó menos, qué mejorarían y tal cosa. Así que pues muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por asistir.